Nosotros vamos por más cambios y transformaciones para que Venezuela tenga una renovación profunda, una revolución dentro de la revolución del siglo XXI. Preparémonos bien. A los fascistas, a los que odian, a los racistas, que hablan mal de las mujeres, les digo, prepárense. Venezuela, en este año electoral de resultado incierto, ha experimentado una mejora económica después de años de dificultades financieras. En su último estudio, la firma Ecoanalítica, un monitor muy consultado por la prensa especializada para analizar el comportamiento de la economía local por la falta de datos del Banco Central de Venezuela, calcula para la nación una tasa de crecimiento del 4,2% para 2024. La tendencia se fundamenta en las mejoras en el comercio y en los servicios empujadas por el sector petrolero y la minería, además del crecimiento de sectores como el del procesamiento de alimentos y de la producción farmacéutica, en un contexto económico en el cual se han venido normalizando las relaciones del gobierno chavista con el sector privado. El sector energético, el motor del país, observa una mejoría respecto a épocas anteriores. A día de hoy sirve 820.000 barriles, 70.000 más que hace un año y casi un 20% más que hace 2 años. Resulta cierto también que las sanciones internacionales impuestas por la Casa Blanca han impedido hacer despegar todavía más esta cifra. Asdrúbal Oliveros, director de Ecoanalítica, afirma que el gobierno de Maduro ha tenido cierto éxito en la estrategia para controlar la hiperinflación desatada en 2018 y que este año puede estar promediando el 50% tras haber ejecutado, sin anunciarlo, un severo ajuste fiscal y económico. El gobierno dispone de más dinero, ha ido aumentando sus ingresos, pero el gasto público sigue siendo muy inferior a los niveles de otros años. Bueno, esto es lo que escribía hace 3 días Alonso Moleiro, el corresponsal del País en Caracas, sobre la situación económica de Venezuela, esa terrible dictadura bolivariana en la que la derecha y la ultraderecha se presentan a las elecciones y en muchas ocasiones las ganan y gobiernan algunos territorios. Vamos ahora con Argentina. Argentina, los medidores sobre los que ha descansado hasta ahora el éxito estadístico de Milei están en proceso de derrumbe. El dólar blue, la divisa paralela, se disparaba llevando la brecha por encima del 60% y la inflación, que batió todos los récords en enero, más del 25% intermensual, tras la brutal devaluación nada más iniciarse el mandato libertario, ha vuelto a subir en junio 4,6% respecto a mayo 4,4%. Mal síntoma con la brecha cambiaria al alza. Todo esto ha llevado a Milei a proclamar que intervendrá el mercado, la antítesis de su mantra totémico. Por si fuera poco, en mayo continuaron las caídas en las actividades de la industria, menos 14,8%, y construcción, menos 32,6% respecto al mismo mes del año pasado. En el primer trimestre del año el desempleo subió 2 puntos porcentuales y sigue subiendo. Los trabajadores son cada vez más pobres y, en definitiva, todo va mal menos el superávit fiscal, un auténtico terremoto económico que machaca la supuesta confianza en los mercados que iba a generar la ley de bases y el paquete fiscal aprobado. Con Argentina feliz por el triunfo en la Copa América, se confirmó que el Tesoro compraría los dólares necesarios al Banco Central de la República de Argentina para hacer frente al pago total de intereses de los bonos con vencimiento en enero de 2025. Una medida que se ve desesperada, que va contra el programa del gobierno y que en teoría sirve para no depreciar más el valor de los títulos de deuda nacionales. Bueno, esto es lo que escribía Pablo García, nuestro corresponsal en Buenos Aires, hace unos días en Diario Res sobre esa maravillosa democracia argentina que reivindica la dictadura de Videla y que tanto admiran el PP y Vox. Pues yo creo que va siendo hora de decirle a las derechas españolas que, si quieren convertir España en la Argentina de Milei, nos van a tener enfrente. Bienvenidas y bienvenidos a La Base. La Base. Bueno, hoy en La Base queremos comparar la situación económica de 2 países.
Por una parte, Venezuela, que ha sido el gran artefacto mediático que ha servido para atacar a las izquierdas en toda América Latina y también en Europa. Quieren convertir nuestro país en Venezuela. Y la Argentina de Milei, que se ha convertido el referente de las derechas en todas partes. También aquí en España, donde el PP y Vox compiten por hacerse la foto con Milei. ¿Qué nos tienes preparados, así? Hola Pablo, pues tenemos unos datos que seguramente a unos les sorprenderán y a otros les enojarán sobre la realidad de cómo se está viviendo en la Argentina de Milei y en la Venezuela de Maduro ahora mismo. Ahora que vamos despacio, vamos a contar mentiras. Tralará podría ser la sintonía que acompañara la sección de Manu Levín. Muchas mentiras hoy. Podría ser la sintonía, nos la anotamos para septiembre, para la nueva temporada. Vamos a escuchar con mucha atención los datos que nos va a dar Sassi sobre la situación en Argentina y en Venezuela y después vamos a comprobar cómo los grandes medios de comunicación enmarcan unos y otros datos para, bueno, que veamos de una determinada manera ambos países. Enmarcan es una manera muy suave de decirlo. Hoy contaremos además con Raúl Sánchez Cedillo y sus análisis que siempre son cruciales para nosotros. Arrancamos, Rocío. La base de datos. Adelante, compañera. Bueno, pues ya salían a la luz hace años las historias alucinantes e irónicas, cuando menos, de estadounidenses que salían en masa de su país para retirarse nada menos que en Vietnam. El gobierno vietnamita no ha revelado la cifra oficial, pero se conocen ya cientos de casos públicos de norteamericanos, muchos veteranos de la guerra de Vietnam, que, al ver las condiciones en las que se vivía en el país que fueron obligados a invadir, comparado con la calidad de vida estadounidense, empacaron sus cosas y se fueron a Vietnam. Expiación por la culpa, pero sobre todo vivienda accesible, servicio médico gratuito y calidad de vida altísima. Nada de esto que se hubiera podido decir sobre Estados Unidos. 3 millones de muertos vietnamitas y 20 millones de galones de agente naranja después, los veteranos estadounidenses se ven obligados a afrontar la realidad. La propaganda que les introdujeron para justificar la invasión eran mentiras. Era precisamente eso, propaganda. Algo similar podría pasar ahora con Venezuela, el cuento terrorífico usado por las voces reaccionarias y, por ejemplo, la Argentina liderada por el neofascismo de Milei. No hemos sabido todavía de casos de argentinos sufriendo las políticas de Javier Milei que escapen en masa como aquellos alemanes del este hacia la Venezuela de Nicolás Maduro, pero sí hay datos que ponen completamente en jaque a esa retórica sobre Venezuela como el gran demonio mundial ante la Argentina próspera de la motosierra de Milei, ¿verdad, Sassi? Así es. Y vamos a ver esos datos. Pero antes, un poco de contexto tanto de Argentina como de Venezuela, empezando por la patria de Bolívar. Bueno, después de que Hugo Chávez llegara al poder en 1998, cuando es elegido democráticamente como presidente, se empiezan a registrar ingresos petroleros récord y se empiezan a nacionalizar industrias estratégicas. Algo que, obviamente, a los grandes empresarios no les pareció nada bien. Y bueno, es Chávez quien empieza un tipo de mañaneras como las de López Obrador. Además crea consejos comunales, que son grupos ciudadanos con sus voceros elegidos para que ellos mismos ejercieran la revolución y sus proyectos, desde deportes hasta finanzas y alimentación. Pero en medio de todo esto es en 2002 cuando empieza a oler a azufre en Venezuela. Se orquesta un intento de golpe de Estado contra Hugo Chávez, la patronal venezolana, con ayuda de los Estados Unidos y, por cierto, la COE española. No lo logran, pero desde ahí empiezan a rugir los cañones de guerra por todos los medios, económico, político y mediático. Y empiezan también las sanciones estadounidenses contra Venezuela, que además empeoran en 2011 cuando atacan a la empresa Petróleos de Venezuela, PDVSA, el corazón de la economía venezolana. Así es. La industria petrolera, que produce el 95% de las divisas y que, bueno, estas luego se distribuyen en sectores sociales, educación, salud. En 2012 empiezan los boicots económicos de los importadores, pero también hay empresas nacionales que empiezan a hacer que desaparezcan los productos, como por ejemplo Polar, la mayor distribuidora de alimentos del país, que empieza a esconder algunos de sus productos, muchos de ellos de primera necesidad, en los almacenes, causando deliberadamente una situación de desabastecimiento en el país. Casualmente eran productos indispensables los que desaparecían. Pero se preguntarán por qué los empresarios venezolanos quisieran boicotear a su mismo pueblo. Pues les contamos. En el ejemplo de Polar, su director es el magnate Lorenzo Mendoza, un opositor, incluso barajado como candidato en 2018.
Desabastecer es, sin más, guerra psicológica. Es después de que este boicot se llevara a cabo que la oposición gana las elecciones parlamentarias por la Asamblea Nacional en 2015. Por cierto, yo no sé en qué dictadura se hacen elecciones parlamentarias con oposición, pero bueno, desde ahí se endurecen las sanciones a petición también de esa misma oposición. Y en 2018 se registra hiperinflación, la palabra por excelencia asociada a Venezuela. Inflación no intrínsecamente ligada a la naturaleza de la economía bolivariana, como han dicho muchas veces, pero tampoco derivada únicamente de las sanciones. El hecho de que la economía venezolana dependía de un solo sector, el petrolero, del cual dependían todos los demás, era un punto débil. Además, el desabastecimiento deliberado ocasionó un auge del mercado negro para conseguir esos productos, que, además de crimen, intensificó la llamada inflación por demanda. Además de que los empresarios empezaron a hacer importaciones vendiendo sus productos en Venezuela a un tipo de cambio extraoficial, aprovechándose para inflar los precios de manera absolutamente artificial. Este es el momento en el que Estados Unidos declara a Venezuela como el más grande enemigo a su seguridad nacional. Salen presidentes legítimos por debajo de las piedras siendo eufemismos para decir Estados Unidos, con su fallido Juan Guaidó. Sin embargo, la realidad en la Venezuela actual no se parece nada a los cuentos de terror que los medios nos embarraron en la cara por tanto tiempo. Ahora, bajo el plan de recuperación económica impulsado por el presidente Maduro, la inflación, como bien dijo Pablo en la editorial, ha disminuido drásticamente. Los índices de abastecimiento en un 97%, en lo que es ya la economía con mayor crecimiento de toda la región latinoamericana en 2024, incluso por encima de México. Y todo esto después de 930 sanciones coercitivas por parte de Estados Unidos y su bloqueo. Esto es Venezuela, pero antes de pasar a los datos, hagamos un repaso también por ese oasis neoliberal de Javier Milei en Argentina. Bueno, pues vamos a ver. Después de un gobierno presidido por Alberto Fernández, en el que, si bien se aumentó el empleo, se redujo la tasa de homicidios dolosos y pese a las dificultades aumentó drásticamente la inversión en educación, algo que, hay que decirlo también, todos los gobiernos peronistas e incluso también los de derecha hasta la fecha habían mantenido. También, en este gobierno aumentó, sin embargo, la inflación, llegando a puntos altísimos, bajaron los salarios y aumentó la deuda pública, teniendo que atenerse al FMI para resolver las necesidades del pueblo argentino. Un FMI que, como bien sabemos, no da nada gratis y que encima cobraba sobretasas de interés también. Y tampoco olvidemos que con un fin político, que tiene a todos los gobiernos de izquierda, que tiene el FMI contra todos los gobiernos de izquierda, que es tumbarlos por la vía económica. Pero sin embargo, esto sienta las bases para que Argentina se sumara a la lista de países arrasados por la ultraderecha. Aunque el candidato peronista Sergio Massa, como sabemos, ganó la primera vuelta de las elecciones, Javier Milei subió a la presidencia a finales de 2023, ganando la segunda vuelta, el balotaje. Y hoy comienza la reconstrucción de Argentina. Hoy se termina el modelo del Estado empobrecedor omnipresente, clama cuando toma posesión. Pero, ¿qué tan cierto es eso? ¿Argentina se ha reconstruido? Creo que ya sabemos todos la respuesta, pero dejémoslo claro. En este año de gobierno, Argentina sufre la mayor crisis de las últimas 2 décadas. No fue con Cristina Kirchner, no fue con Alberto Fernández, es ahora, con Milei. La pobreza aumenta, el 62% de los hogares vive una situación de inseguridad alimentaria severa, teniendo que comer una sola vez al día o ninguna. Y así es que empiezan a viralizar estos videos en redes sociales diciendo no es Cuba, no es Venezuela, es la Argentina de Milei, en donde se muestra a la gente buscando alimentos en la basura, diciendo que si no encuentran nada en esta basura, su familia pues simplemente no come ese día. Mientras que también en plena emergencia alimentaria el gobierno de Milei retiene 5 millones de kilos de comida comprada por la administración pasada y se rehúsa a entregarla, algo que le reclamó incluso la Iglesia Católica. Al parecer, muchos pensaban que la motosierra de Milei solo iba a masacrar al Estado malvado y omnipotente, pero al final lo que ocurrió es que terminó masacrando al pueblo. Era difícil de adivinar. Muy difícil. Cuando un neoliberal dice voy a privatizarlo todo, tal vez sea momento de creer que va a privatizarlo todo. En Argentina, los comedores privados
de los que más de 5 millones de personas dependen para poder comer. Fuera los comedores. Bueno, la educación pública que por tanto tiempo enorgulleció a Argentina, como la Universidad de Buenos Aires, que es la mejor universidad en toda Latinoamérica. Con permiso de la UNAM, fuera la Universidad de Buenos Aires. Bueno, también la UNAM. Luego. Y mientras que los precios de los medicamentos también suben exponencialmente. Los enfermos graves sufren especialmente las políticas de Milei, mientras ellos celebran un recorte en el área de salud equivalente a 150 millones de dólares. Y todo esto no con un bloqueo económico, no con un asedio militar, político ni mediático, sino con todo lo contrario, el estatus de lacayo de Estados Unidos y de corporaciones como BlackRock. Pero bueno, ahora que estamos al día sobre la terrible y temible dictadura de Nicolás Maduro y ese paraíso neoliberal de Javier Milei, vamos a ver un par de datos más, si les parece, empezando por lo más cacareado. Ese dato que cuando es alto en gobiernos de izquierda se usa como muestra absoluta de una dictadura monstruosa, fallida y desastrosa y malvada, pero cuando aparece en un gobierno neoliberal, como ha pasado tantísimas veces en Estados Unidos, por ejemplo, es normal, es que son cosas que pasan, es que las guerras, es que el Dios Todopoderoso, es que ese dato es la inflación. Veamos ese dato de la inflación. La inflación interanual, es decir, el aumento de los precios en el último mes en comparación con el mismo mes del año anterior, en este mes de junio, en Argentina, la inflación interanual fue del 271,5%, coronándose así como el país con mayor inflación, no solo de América Latina, sino de todo el mundo, a la Argentina de Milei. El famoso autor del aclamado texto El fin de la inflación no solo no le ha puesto fin, sino que la ha empeorado en cifras históricas, con esa mano de Darth Vader así, más bien pues lo está estrangulando. Eso sí que lo predijo bien. Aunque, bueno, no se preocupen, es todo parte de un plan. Terapia de choque, lo llama Milei. Y es que este dato de inflación no es lo más espeluznante, sino más bien su plan para remediarlo. Crear un problema y una cura, excepto que la cura es aún peor. Eso del choque no lo inventó Milei, lo inventa Milton Friedman, el creador del neoliberalismo, ese de los Chicago Boys y el golpe de Estado homicida a Salvador Allende y luego a toda América Latina, ese mismo. El plan, esperar a que se produzca una crisis, un estado de shock, y luego vender la red estatal a pedazos al mejor postor. Es decir, te apaleo y luego te vendo a una empresa privada, como BlackRock, por ejemplo. Gran plan. Y mientras tanto, ¿cómo está la inflación en Venezuela? De la que, por cierto, ya no se habla mucho, ¿verdad? Pues no, tal vez sea porque están tan lejos de un cuento de terror que ni disfrazándola se puede vender así. La inflación en Venezuela es la más baja registrada en 39 años. Eso es, desde hace mucho antes de que el chavismo entrara al poder. Mucho más baja que en los gobiernos neoliberales venezolanos del pasado. Ahora se registra una inflación interanual del 68% y con previsiones de bajar aún más. Bueno, para los fanáticos de Ben Shapiro y ese tipo de reaccionarios que dicen que a los datos no les importan tus sentimientos, pues ya nos perdonarán, pero la realidad habla por sí sola. Inflación en Argentina casi 300%, inflación en Venezuela 4 veces menos. Bueno, pues nuestras condolencias más sinceras, aunque todavía no terminamos. Vamos con un dato estrella que tanto les gusta restregarnos en la cara, como la muestra absoluta del progreso, el famoso Producto Interno Bruto, PIB. En pocas palabras, el valor de mercado de todos los bienes y servicios finales producidos dentro de un país durante un tiempo determinado. Bueno, pues resulta que en Venezuela el PIB ha crecido en un 8%. 11 trimestres consecutivos de crecimiento económico, y no a costa de los derechos sociales de la gente, como se suele decir, por ejemplo, en la economía estadounidense, sino a la par de incrementar derechos sociales. La economía latinoamericana con más crecimiento en 2024, lo volvemos a decir, dice el FMI, es Venezuela. ¿Y Argentina? Bueno, pues resulta que el milagro económico de Milei en Argentina no solo no ha aumentado el PIB, sino que lo ha tumbado en un 5,1%. Una caída que, según el FMI, se prevé empeorará más de lo esperado en lo que queda del año. Bueno, siguiente. Vamos a ver los índices de crecimiento económico. A ver si ahí sí que el economista estrella de Milei nos puede enseñar algo a los rojos ignorantes. Y vamos con más datos del Fondo Monetario Internacional, ¿por qué no? Vamos con ellos. Venezuela,
Tanto el FMI como la firma Ecoanalítica calculan para Venezuela un crecimiento del 4,2% para este año 2024. Un sector petrolero que ya no es el polo absoluto de la economía venezolana, sino que se acompaña de la minería, el crecimiento de sectores de alimentos y de producción farmacéutica, como dijo Pablo, mientras que en Argentina no viven un crecimiento económico, sino un desplome, un crecimiento del menos 2,8%. Pero bajemos a la tierra, ya vimos los datos económicos más abstractos, pero ¿cómo vive la gente de a pie? Cuéntanos. Bueno, pues vamos entonces con, por ejemplo, la canasta básica. De acuerdo con el Centro de Documentación y Análisis Social, Sendas, la canasta básica para una familia de 4 personas en Venezuela cuesta lo equivalente a $554,26, mientras que en Argentina la misma canasta básica para 4 personas ronda en los $851,35, casi el doble. Esto según una investigación del Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana para el INEC. Bueno, algunos dirán de qué sirve que la canasta básica cueste eso, ¿no? Si en Venezuela los anaqueles, los supermercados están vacíos, ¿verdad? Pues solo como recordatorio otro dato. El índice de abastecimiento en Venezuela hoy es del 97%, pero ese no es el dato. Vamos a capacidad de consumo. Bueno, porque también, se puede decir, bueno, pero no importa que la canasta básica tenga ese precio, ni que haya comida en los anaqueles. ¿Qué capacidad tiene la gente para consumir esos productos? Y tienen toda la razón. Vamos a ver esos datos en ambos países. Primero, Venezuela. Un crecimiento en la capacidad de compra de un 86%. Y Argentina, mientras tanto, muestra una capacidad de consumo que se ha desplomado en un 35,3%. Bueno, pero los precios de los alimentos se han mantenido, han bajado, han subido. Cuéntanos. Bueno, hablando de Argentina y Venezuela, ambos países han sufrido encarecimiento de alimentos, sin embargo, a proporciones, estratosféricamente distintas. Mientras que en Argentina el porcentaje de encarecimiento de alimentos es del 304%, en Venezuela también encarecen los productos, pero en un 1,5%. Pero bueno, en fin, les dejamos un datito más, de pilón. No es un índice, simplemente, es un dato curioso. En medio de la crisis de viviendas, ¿saben ustedes si Milei ha hecho algún tipo de programa de vivienda social, alivio o algo? Bueno, pues si piensan que eso va completamente en contra de su ideología, por llamarla de alguna manera, pues están en lo correcto. Entrega de viviendas, paraíso neoliberal de la motosierra, 0. Mientras, el sistema fallido venezolano, este mes pasado se entregó la vivienda número 5 millones, como parte del programa social Gran Misión Vivienda Venezuela. Esta vivienda, la número 5 millones, se ubica en un urbanismo comuna llamado Ernesto Che Guevara, ubicado en Cabudare. Este detalle quedó de sobra, pero bueno, si hay por ahí alguien que estos datos le estén picando, igual con el nombre de la vivienda, pues empeora un poquito. Pues ya lo saben, no vengan por nosotros, son simplemente los datos. Lo que se juega en estas elecciones venezolanas es si este crecimiento se profundiza con la revolución o se copia el modelo de Milei, como quiere María Corina Machado y compañía, con su plan de privatización masivas y llamados por la intervención no solamente estadounidense, sino también israelí. En fin, gracias, compañera. Gracias. Ayer estuvo el diablo aquí. En este mismo lugar huele a azufre todavía. Ayer el señor presidente de los Estados Unidos, a quien yo llamo el diablo, vino aquí hablando como dueño del mundo. Un psiquiatra no estaría de más para analizar el discurso de ayer del presidente de los Estados Unidos. Manu Levín, adelante. ¿Qué tal, Pablo? Vamos, compañeros. Titulares al banquillo. El análisis mediático de Manu Levín. Bueno, Sassi nos acaba de dar los datos duros provenientes de fuentes acreditadas sobre distintos indicadores económicos y sociales en Argentina y en Venezuela y no dejan mucho lugar a dudas. Mientras en el país caribeño, a pesar de todas las sanciones internacionales, los intentos de desestabilización, etcétera, etcétera, la inflación se reduce a sus niveles mínimos en décadas, el PIB y el poder adquisitivo crecen, la pobreza cae
Y en el país austral, en Argentina, a pesar de todo el apoyo político y mediático a Milei, pues todos los datos son desastrosos. Inflación récord, pobreza del 60%, hambre, desempleo, etcétera, etcétera. Esta es la fotografía de la realidad y es una fotografía que seguramente sorprende a mucha gente porque refleja una realidad absolutamente contraria a la que nos llega permanentemente a través de los relatos de los medios de comunicación, ¿verdad? Yo creo que es innegable, ¿no? Pero, bueno, por si alguien tiene alguna duda, vamos a comprobar hoy en esta sección cómo enmarcan, dicho suavemente, como decía Pablo, los grandes medios de comunicación los resultados económicos y sociales de la Venezuela de Nicolás Maduro y cómo enmarcan esos mismos medios los resultados de la Argentina de Javier Milei. En concreto, vamos a fijarnos en cómo se informa, entre comillas, sobre uno de esos indicadores de los que ya nos ha hablado Sassi, la inflación. Ese significante tan asociado en los medios a Venezuela, hasta el punto de que casi han logrado que esa sea la primera palabra que uno le viene a la mente cuando oye Venezuela, ¿no? Es como España, siesta, Venezuela, inflación, ¿no? Lo de una mochila de billetes para pagar un café y todo eso, nos suena, ¿verdad? Ok. Sassi nos dio los datos de inflación en Venezuela, los más bajos en 39 años y casi 4 veces inferiores a los de Argentina. Bueno, pues así enmarcan los titulares de la prensa esos datos. Vamos a analizar varias técnicas. La primera, fijaos, La Vanguardia. La inflación en Venezuela registrará este año su nivel más bajo en una década, dice Maduro. Infobae. Venezuela registró en mayo su inflación más baja en 20 años, según Maduro. Según Maduro, dice Maduro, una manera de restar credibilidad a unos datos que no admiten discusión y que, de hecho, pues nadie está discutiendo. Nadie los está discutiendo y La Vanguardia e Infobae tampoco, porque no confrontan otros datos diferentes a los que supuestamente dice Maduro, según ellos, que es lo que tendrían que hacer si lo que están haciendo es insinuar que esos datos no son fiables, ¿no? Pero no, simplemente añaden eso en el titular, esa coletilla, para restarle valor a los datos, según Maduro, según dice Maduro. Otro ejemplo similar, Voz de América. Todo se va en comida. La inflación se aplaca oficialmente en Venezuela, pero la vida sigue cara, es el titular. Oficialmente, un adverbio, de nuevo, colocado ahí para dar a entender que los datos quizá no son tan reales, ¿no? Lo cual es totalmente falso, porque esta empresa mediática no dice la inflación se aplaca en Venezuela, dice la inflación se aplaca oficialmente en Venezuela. Nada inocente, ¿no? Esa palabra ahí metida, y a continuación en el titular confronta ese dato global usando esa conjunción adversativa, pero con un juicio que no sabemos en qué se apoya. Pero la vida sigue cara, dice. ¿Cara en comparación con qué? ¿Cara en comparación con otro país, con otro momento histórico del mismo país, con lo que se supone que deberían valer las cosas en función de algún tipo de índice? ¿Caro en función de qué? Pues no sé, en función de lo que le pareció a quien escribió este titular, no sabemos en función de qué, pero claro, es que esto no va de informar, sino de mantener un relato contrario a lo que dicen los datos. Otra técnica de enmarcado mediático de la inflación en Venezuela, ofrecer a los lectores una determinada explicación, una explicación negativa y falsa de esa caída de la inflación. De nuevo, este medio, Voz de América, deflación por bajas ventas. Precios se reducen en Venezuela por primera vez en 20 años. Deflación por bajas ventas, es decir, que la inflación en Venezuela estaría bajando por la caída del consumo. Pues les repito uno de los datos que les ofrecimos antes. Capacidad de consumo en Venezuela, más 86%. Así, retorciendo los datos o directamente con mentiras, es como se convierte en un titular una noticia positiva, la inflación más baja en 20 años en Venezuela, en una noticia negativa. Otro ejemplo similar, aunque con otra técnica de enmarcado, para, una vez más, presentar una noticia positiva como negativa. El cherry picking. Cherry picking, en castellano literalmente recoger cerezas, es un tipo de falacia que significa algo así como quedarse solo con casos individuales o datos parciales que sirvan para apoyar un determinado relato, omitiendo los datos globales o la fotografía panorámica que contradice a ese relato. Fijaos, Infobae, junio de 2024, hace un mes. La inflación acumulada en Venezuela durante los 5 primeros meses del año trepó al 15,3%. ¿A que no hay narices en Infobae de hacer un titular que hable de un aumento de la inflación en Venezuela en el momento de inflación más baja en 20 años en toda la historia de Venezuela? ¿A que no? Sujétame el cubata. Y estos mismos se llaman a sí mismos periodistas. En fin, qué poca vergüenza. La inflación trepa en Venezuela, dicen. Es una cosa alucinante. Bueno, estos eran solo algunos ejemplos, no os quiero aburrir enumerando muchas muestras de lo mismo, pero os aseguro que es así todo el rato. Podéis entrar en Google y comprobarlo vosotros mismos. Que hay datos
buenos de inflación en Venezuela, tranquilos que ya nos las apañamos, o bien para insinuar que no son creíbles oficialmente, según Maduro, o bien para enmarcarlos negativamente, vinculándolos, por ejemplo, a una falsa caída de la capacidad de consumo, o bien pues nos las apañamos para directamente usar en los titulares verbos que expresan un aumento de la inflación. La inflación trepó en un contexto definido por todo lo contrario. De hecho, preparando la sección esta mañana me encontré este titular del País, el último que os traigo centrado en Venezuela, ahora pasamos a Argentina, que la verdad es que ya me hizo reír por el nivel de recochineo que encierra. El País, Venezuela, el país en el que una inflación de 193% puede ser una buena noticia. Dice el País, que es al revés. Venezuela, el país en el que el dato de inflación nunca puede ser una buena noticia, aunque sea un buen dato, ¿no? Aunque sea el más bajo en 20 años, porque será presentado siempre con técnicas como las que hemos comentado como una mala noticia. Al contrario, pasamos ya a esto, que en el caso de Argentina, en el que sí que se cumpliría eso que dice el País. Argentina, el país en el que una inflación de 271% puede ser una buena noticia, aunque sea la más alta del mundo, siempre presentada como una buena noticia. Vamos a comprobarlo. La realidad es la que nos contó antes Sassi, varios meses con la inflación más alta del planeta, cuadriplicando a la de Venezuela. Ok, ¿sabéis cómo enmarcan esos datos nefastos los titulares de esos mismos grandes medios de comunicación? A ver, sorpréndenos, Manu. Poca capacidad de sorpresa nos queda aquí ya, me temo, pero veamos, pues, ¿qué hacen? O no los enmarcan, por ejemplo, El Economista. La inflación interanual de Argentina se sitúa en el 271,5% en el mes de junio, un dato duro en el titular, así sin más, que no permite al lector saber si es alto o bajo, bueno o malo, mejor o peor que los anteriores, nada de nada, el dato duro, ¿no? Sin enmarcar. O bien hacen eso, o bien los enmarcan positivamente. France 24, la inflación mensual en Argentina se ralentiza por cuarto mes consecutivo. El País, la inflación mensual de Argentina baja por primera vez de los 2 dígitos desde octubre. Cara de cemento armado sería una manera elegante de decirlo. O sea, a ver si yo lo he comprendido bien. Venezuela, inflación más baja en 20 años. Titular, la inflación trepa en Venezuela. Argentina, inflación más alta del mundo. 4 veces más alta que en Venezuela. Titular, la inflación en Argentina baja, se ralentiza. Bueno, esto es la prensa. Y de nuevo con el cherry picking, ¿no? Tomando solo una pequeña parte de la realidad para poder titular de la manera que uno quería de antemano. Eso es lo que hacen medios como El País o France 24 en estos titulares, y luego pues ya están los que te piden que les sujetes un cubata de litro con cada mano. El debate, hito histórico en Argentina, primera semana sin inflación en alimentos en más de 20 años. Libre mercado, Milei se anota otro éxito. Argentina termina mayo con la inflación mensual más baja en más de 2 años. La inflación mensual se modera al 4,2% en mayo. Las políticas económicas de Javier Milei comienzan a mostrar resultados positivos. El Economista, la motosierra de Milei consigue doblegar la inflación mensual y la coloca en un dígito. El Debate, 13 de julio, hace 10 días. La Argentina de Milei entra en fase 2. Inflación, descansa en paz. Hito histórico de Milei. Milei se anota otro éxito, doblega la inflación. Las políticas de Milei muestran resultados positivos. ¿Cómo pueden ser estos los titulares de la prensa justo en los meses en los que Argentina ha tenido la inflación más alta del mundo? Mucho mayor que la de Venezuela, mucho mayor también que la de Argentina en la etapa de Alberto Fernández. Es un escándalo. Credibilidad de los medios, descansa en paz, ¿no? Podría decir ese titular. Bueno, 2 o 3 ejemplos para terminar de otra técnica de enmarcado positivo de los datos de inflación de Argentina, esta vez dirigida a desresponsabilizar al presidente Milei de la situación en el país que gobierna. ABC, la batalla de Milei contra la inflación. Argentina pone en circulación billetes de 10.000 pesos para hacer frente a los datos del kirchnerismo. El Economista, Milei encuentra el antídoto contra la inflación en Argentina. ¿Cómo funciona y qué efectos secundarios oculta? El País, Javier Milei se enfrenta a una inflación anual en Argentina del 211,4%, superior a la de Venezuela. Bueno, la batalla de Milei contra la inflación. Javier Milei se enfrenta a una inflación de X, es decir, este es el truco, ¿no? Se da el dato nefasto, como en este último titular del País, 211,4%, pero se enmarca como algo a lo que Milei hace frente, como algo externo a él con lo que él intenta lidiar, ¿no? Y no como algo que es resultado de sus políticas. Milei encuentra el antídoto contra la inflación. Yo creo que nos están tomando por idiotas, ¿no? Pero por suerte no todo está perdido. Si quieres que sigamos desarrollando el antídoto contra tanta desinformación y tan poca vergüenza de todos estos juntaletras al servicio del capitalismo salvaje, ya sabes lo que tienes que hacer. Suscríbete
a Canal Red. Gracias, Manu. No solo la cantidad de dinero está clavada. Por lo tanto, el proceso de desinflación es mucho más fuerte. Y el primer indicador de esto es que se cayó el dólar como un piano. Es decir, nosotros sabemos que marzo va a ser un mes muy complicado. Porque marzo tiene un problema de estacionalidad muy denso. Pero yo no descarto que abril pueda haber un derrumbe de la inflación como el derrumbe que vimos en febrero. En fin, tremendo. Bueno, hoy nos acompaña Raúl Sánchez Cedillo. Raúl, muchísimas gracias por atender una vez más a La Base. Nada, ¿cómo estáis? La primera va por Venezuela. ¿A tu juicio, esta vez aceptará la oposición los resultados si no le gustan, los resultados del próximo domingo? No, muy probablemente no. Digamos, lo que podemos llamar una guerra civil de carácter reaccionario en Venezuela, pues es una constante desde el proceso bolivariano, desde la victoria del comandante Chávez en las elecciones y eso no ha cambiado. Una disputa que podemos llamar de clase, pero a partir de líneas de raza y de colonialidad y de clase extremadamente fuertes y extremadamente feroces y por lo tanto las elecciones son una manera de legitimar precisamente lo que es un intento de poner fin. Se ha intentado de todas las maneras, violentamente, electoralmente, de ambas maneras, al experimento bolivariano, que obviamente no está en su mejor momento y que se puede decir que ha fracasado rotundamente, pero que obviamente la perspectiva es una masacre social y una masacre sobre las clases populares, pues inimaginable a niveles argentinos justamente, si gana la oposición, ¿no? Ese es un poco el cuadro y por lo tanto no aceptarán los resultados si les son de sobra. Y bueno, Raúl, ahora hablando un poco también de Argentina, con estos números, con estos datos en lo que llevamos del gobierno de Milei, ¿crees que podríamos esperar un estallido social, también tomando en cuenta las huelgas y las movilizaciones que han habido en los últimos meses? Sí, sin duda. Yo creo que es una constante histórica. Desde el peronismo se explica justamente como una respuesta desde dentro del establishment militar a esas demandas y a esas revueltas populares que han sentado al mismo tiempo una invariante en toda la segunda mitad del siglo XX en Argentina, que es una especie de nivel incomprimible de necesidades populares, ¿no? Relativas a los niveles de acceso a los alimentos básicos, el poder de compra de la moneda o, por lo tanto, la circulación de dólares o bien el poder del peso, educación, sanidad, etcétera, que cuando se han bajado de un umbral, pues ha habido revueltas e incluso una dictadura genocida como la de el proceso militar, ¿no? Llamado proceso de reorganización nacional, ¿no? Y yo creo que ni siquiera el menemismo en los años 90, por supuesto de la Rúa, ese experimento de centro-izquierda, lo consiguió. Creo que el problema es justamente que si tendrán la capacidad esas revueltas de derrocar a Milei o al gobierno que esté en ese momento, puesto que la combinación parlamentaria podría hacer caer a Milei y poner otra figura, ¿no? Y si eso generará un nuevo ciclo de conquistas sociales y de democratización en el país, no está garantizado que así sea, ¿no? Como lo fue sin duda y a un altísimo precio social y humano, decenas de muertos y prisioneros y personas mutiladas por las fuerzas del orden en la crisis del 19 y 20 o la revuelta del 19 y 20 de 2001, ¿no? La tradición de las puebladas en Argentina es bastante notoria. Ahora bien, yo creo que Milei no es cualquier cosa y la coyuntura, precisamente, tanto en el caso venezolano como en el caso argentino,
seguramente es la peor en muchas décadas. Estamos ante un gobierno que está dispuesto al genocidio. Estamos ante unas clases dominantes que están dispuestas a hacer otro experimento, otro proceso de reorganización nacional. Están dispuestas a modificar las reglas reales de legitimación del Estado a partir de formas de terror y de sostenimiento de hambre, Estado penal infinitamente mayores, precisamente porque la comunidad internacional vive en un régimen de guerra que no solo tolera, sino que auspicia y promueve ese tipo de regímenes. Así que yo creo que la revuelta es inevitable, sería ridículo predecir cuándo se va a dar, pero tendrá que ver precisamente con un pico de la inflación y con un pico de carestía, con un pico de pérdida de acceso al poder de compra de la moneda, etcétera, etcétera, del dólar blue. Podrá ser una combinación entre revuelta de hambre con revuelta de las clases medias, que siempre se escinden en estas crisis. En el caso de 2001 fue paradigmático, las revueltas, los asambleístas de clase media y los piqueteros, ¿no? Y los cortes de ruta, etcétera, etcétera, ¿no? Y en el conurbano bonaerense, etcétera, ¿no? Veremos cómo se produce también en las provincias, cuál es la componente por primera vez que yo creo que será muy relevante de las poblaciones racializadas en Argentina. El problema es cuál va a ser la respuesta del poder. Yo creo que está sabiendo perfectamente que eso se va a producir, a diferencia del 2001, que pensaban que podía haber una reestabilización, porque todavía había esa creencia en que los mecanismos de ajuste del sistema del Fondo Monetario y del Banco Mundial podían restablecer, ¿no? Digamos, patrones de estabilización de la inflación y patrones de estabilización, en este caso, de la paridad, ¿no? Con el dólar, y sobre todo del acceso real al poder de compra por parte de amplias masas de la población. Yo creo que en este caso saben perfectamente que eso no se va a producir, y yo creo que hay una predisposición a esa masacre ante la revuelta social. Creo que esa es la gran diferencia y que hace temer un pronóstico, bueno, pues bastante sombrío, pero al mismo tiempo es una advertencia a las fuerzas populares para que se preparen para ese encuentro, y también a las fuerzas continentales latinoamericanas, ¿no? Raúl, ¿cómo estás? Venezuela ha sido durante muchos años el artefacto mediático de la derecha para atacar y para disciplinar, digamos, a cualquier izquierda, a cualquier proyecto de emancipación, de justicia social en cualquier lugar del mundo, hasta tal punto de que si un dirigente, una figura de esos movimientos políticos, sociales, tomaba la palabra en cualquier foro para hablar de cualquier tema, recibía una avalancha de preguntas del tipo: pero usted condena la dictadura de Chávez, la dictadura de Maduro, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Tú crees que puede pasar lo mismo, pero la inversa con Argentina? Que se puede dar el caso, digamos, de que la experiencia nefasta, ¿no?, del mileísmo en Argentina, bueno, pues sirva como un significante para advertir a las poblaciones de todo el mundo de lo que puede pasar si gente homóloga a Milei y que reivindica a Milei llega a los gobiernos. Y si, digamos, crees que la derecha se puede encontrar con esa avalancha, ¿no?, de preguntas, o con ese espejo ante el que se le ponga permanentemente. Yo creo que no. Yo creo que en la hipótesis de una victoria electoral de las fuerzas opositoras en Venezuela, no es seguro que el gobierno de Maduro acepte esa victoria, y tampoco es seguro que fuerzas populares organizadas vayan a asumir eso, ¿no? Yo creo que el escenario en Venezuela hace más probable un enfrentamiento civil, militar, ¿no?, por así decirlo. Tendremos que ver que hay un compás de espera ahora mismo, pero corto, por las elecciones estadounidenses, que son fundamentales para dar el semáforo verde a una intervención militar y a un apoyo explícito que me parecería inevitable en el caso de Trump, ante una situación como la que se vivió con la supuesta victoria de Guaidó, etcétera, ¿no? Pero no veo escenarios de una transición pacífica hacia
en el caso de que se diera, y sobre todo una transición que, por así decirlo, respete la Constitución bolivariana, ¿no?, con respecto a los niveles de satisfacción de las demandas populares, de democratización, de referéndum, etcétera, sino a un proceso puro y duro de contrarrevolución y de profunda represión y de profunda constitución de un narcoestado, ¿no?, de un narcoestado criminal. Hay que, yo personalmente, pero creo que informadamente pienso que el proceso bolivariano ha sido en los últimos años un desastre absoluto y que es un régimen pues bastante corrupto, bastante poco democrático y que estamos en una lógica del malmenorismo, ¿no? Cualquier alternativa real ahora mismo en Venezuela por parte de la oposición es infinitamente peor. La experiencia histórica lo ha demostrado, es una burguesía y un bloque de burguesía criminal, probablemente los más criminales de Latinoamérica, profundamente antipopular, profundamente inútil, profundamente despreciativo de la mínima noción de sociedad y de necesidades de las clases populares, y por lo tanto no es de extrañar que la población, una buena parte de la población, siga apoyando bolivariano, y esa es una situación, por así decirlo, tremenda, ¿no? Tremenda porque al mismo tiempo hemos vivido una década desde 2014 terrible, ¿no? Con niveles parecidos a los del periodo especial cubano, con un éxodo de personas, muchas de ellas populares, con unos niveles de violencia por parte del Estado y de homicidios por parte del Estado y por parte de fuerzas opositoras terrible, al mismo tiempo unos niveles de delincuencia organizada por parte del narco terribles, ¿no? Que todo eso pesa en la insoportabilidad de la vida de las clases populares, que es a las que nos tenemos que remitir, no tanto a los regímenes, sino que expresan qué quieren las clases populares. En este caso es obvio que nadie quiere una victoria de la oposición. Quizás podemos comparar con el caso de Nicaragua, ¿no?, que es infinitamente peor, ¿no? Una revolución degenerada, un héroe revolucionario como Daniel Ortega convertido en un héroe reaccionario, pero que al mismo tiempo tiene un enemigo que te legitima pese a todo, que es el yanqui, que es el intervencionismo histórico, la doctrina Monroe, etc. Yo creo que esa es la situación en Venezuela, que es muy distinta de la Argentina. Pero por desgracia, fuera de prosregionales, fuera de una unión de fuerzas populares muy también a nivel como mínimo continental y con procesos colombianos, etcétera, cuesta ver un escenario que no sea de terrible enfrentamiento civil y de agresión profunda contra las clases populares, ¿no? Y un escenario que siempre es una especie, bueno, pues de malmenorismo, ¿no? En este sentido, también con respecto del malmenorismo de las clases populares con respecto a las reales alternativas en juego, ¿no? Yo creo que el problema es esa reconstrucción de fuerzas populares que obviamente alumbraron y se aliaron con el comandante Chávez. Yo creo que ese proceso está muy hecho trizas y que es la clave de cualquier reconstrucción. En esta supervivencia agónica del proceso bolivariano, yo creo que esos espacios de mínima respiración hay que aprovecharlos para esa reconstrucción, pero en cualquier caso hay que saber que la oposición es criminal, que sería una venganza brutal y probablemente la inviabilidad de Venezuela como Estado. Recordemos también que Venezuela ha iniciado ese proceso de anexión, ¿no?, de la Guayana, ese Guiba tiene grandes reservas de petróleo, en un conflicto con ExxonMobil, etcétera, y que eso va a ser una fuente de conflictualidad en cualquier caso, ¿no? Sobre todo si hay una victoria nueva de Maduro, y por lo tanto, bueno, creo que por desgracia las perspectivas son sombrías. Muchísimas gracias, Raúl. Como siempre, llegamos al final, vamos a terminar con un temazo de los Bersuit, Vergarabat, Señor Cobranza. Hasta mañana.